¿Cómo saben que estoy? Iniciamos. Muy buenas noches, Pastor Isaías Mateo Gil Murga. Somos los integrantes del grupo número 6, que en esta oportunidad, dentro del curso Introducción a la Teología, nos ha tocado exponer el tema sobre la teología arminiana, para lo cual vamos a dar inicio. Para hablar de la teología arminiana, tenemos primero que empezar hablando de quién fue Jacobo Arminio, porque el término arminianismo se usa para describir la perspectiva teológica justamente propuesta por Jacobo Arminio, quien vivió desde los años 1560 hasta 1609 y tuvo un movimiento que siguió sus enseñanzas. Los seguidores de Arminio presentaron un documento titulado La Remonstrancia, o pliego o memorial de protesta, producido en 1610, en el cual protestaban formalmente por el calvinismo que imperaba en ese tiempo en Holanda. Los principales énfasis teológicos del arminianismo son la elección condicional con base a la presencia de Dios, la gracia de Dios es irresistible, la expiación de Cristo fue universal, el hombre tiene libre albedrío y por la gracia previniente puede colaborar con Dios en su salvación. Y también la teología arminiana afirmaba que el creyente puede perder su salvación. Vamos a ver el desarrollo histórico de esta teología. Empezamos hablando de Jacobo Arminio en los años 1588 a 1603. Él objetó las doctrinas calvinistas de la predestinación y la reprobación, pese a que él surgió, nació y estudió bajo la teoría calvinista. Pero vemos que más adelante él defendió la capacidad del hombre para iniciar la salvación y cooperar con Dios en ella. Asimismo, Jacobo Arminio escribió un tratado sobre Romanos capítulo 9, donde defendió la capacidad del hombre para iniciar la salvación y cooperar con Dios en ella, en su salvación. Asimismo, también tenemos dentro del desarrollo histórico que en los años 1618 y 1619 se celebró el Sínodo de Dort, que fue convocado por los Estados Generales. Estos sínodos se celebraron el 13 de noviembre del año 1618 y el 9 de mayo de 1619. Como conclusiones de estos sínodos, tenemos que se rechazaron los 5 artículos de los remonstrantes que afirmaban los arminianistas y se adoptaron los 5 cánones del calvinismo. Esto generó persecuciones a todos los arminianistas y muchos arminianos huyeron de Holanda. Asimismo, en el año 1621, tenemos que Simón Episcopo escribió una declaración de fe en 1621 y tuvo gran influencia para atraer a los luteranos y a otros grupos de perspectiva arminianista. Los arminianos regresaron pues en este año a Holanda, luego que en 1619 habían sido perseguidos. En 1621 regresan a Holanda, sus principios de tolerancia influyeron en su tierra. Es así como el arminianismo también disminuyó gradualmente y su influencia se desvaneció en Holanda. Ahora vamos a ver un contraste entre el arminianismo y el calvinismo. Básicamente, las diferencias son doctrinales. Vemos que en cuanto a la doctrina de la depravación, el arminianismo afirma que el hombre heredó una naturaleza corrompida resultante de la caída, que la gracia preveniente ha eliminado la culpa y la condenación por el pecado original de Adán. Mientras que el calvinismo afirma que el hombre está completamente depravado y muerto en el pecado y a raíz de la caída es incapaz de salvarse. En cuanto a la doctrina de la imputación del pecado, el arminianismo afirma que Dios no imputa pecado a toda la raza humana por el pecado de Adán,
mientras que el calvinismo afirmaba que el pecado se imputó a toda la humanidad y que por el pecado de Adán, de modo que todas las personas nacemos con pecado y en pecado. En cuanto a la doctrina de la elección, el arminianismo afirma que Dios eligió a quienes sabía que creerían por su libre albedrío. La elección es condicional con base a la respuesta del hombre en fe, mientras que el calvinismo afirma que Dios eligió solo a algunos, quienes incondicionalmente desde la eternidad pasada iban a ser salvos. En cuanto a la doctrina de la expiación de Cristo, el arminianismo afirma que Cristo murió por toda la raza humana, que hizo a toda la humanidad capaz de salvarse, mientras que el calvinismo afirma que Dios determinó que Cristo muriera por todos aquellos a quienes Dios ya había elegido. En cuanto a la doctrina de la gracia, el arminianismo afirma que la gracia manifiesta tres tipos de gracia: la gracia capacitante dada a todos los hombres, la gracia salvadora dada a los que creen y la gracia perseverante dada a los que obedecen. En cuanto a esta doctrina de la gracia, el calvinismo asegura que la gracia común dada a todos es la gracia salvadora y también que se da solo a unos cuantos, a los escogidos. En cuanto a la doctrina de la voluntad del hombre, el arminianismo afirma que la gracia preveniente se da a todas las personas y ejercen sobre todas las personas dándoles el libre albedrío. El calvinismo, por su parte, afirma que la depravación se extiende a la totalidad de los hombres, lo cual abarca su voluntad. Sin la gracia irresistible, la voluntad del hombre continúa atada e incapaz de responder a Dios. En cuanto a la perseverancia, los arminianistas afirmaban que los creyentes pueden darle la espalda a la gracia y perder su salvación, mientras que los calvinistas afirmaban que los creyentes perseverarán en la fe y que los creyentes tienen la seguridad de la salvación y que por lo tanto ninguno se salvará. En cuanto a la doctrina de la soberanía de Dios, el arminianismo afirma que Dios limita su control de acuerdo con la libertad y la respuesta del hombre, mientras que el calvinismo afirma la soberanía de Dios es absoluta e incondicional. Ahora doy pase a mi hermano Daniel Velázquez, quien continúa con la exposición. Gracias, hermana Lidia. En esta oportunidad me toca hablar sobre Juan Wesley, específicamente sobre la teología wesleyana, que descansa en la teología arminiana. ¿Ven? Juan Wesley nace el año 1703, fallece en el año 1791, fundador de la denominación metodista. Encontró su salvación en el solo hecho de creer y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto lo lleva a predicar un mensaje nuevo en la iglesia de Inglaterra. Fue así que comenzó un movimiento evangelístico. Llegó a predicar más de 400 sermones. El avivamiento wesleyano llevó de vuelta a la iglesia las doctrinas arminianas. Wesley desarrolla una nueva tecnología en medio de dos extremos de tradiciones teológicas que se pueden ver en la historia de la iglesia. Por un lado, el catolicismo y la iglesia anglicana, de donde era Wesley. Se caracterizaba por su religiosidad y como enfoque tenía rectitud moral como una manera de ver la salvación. Por el otro extremo,
la Reforma con Juan Calvino y su calvinismo. Se caracterizaba por su determinismo y se creía que la salvación era por decretos. Wesley no acepta ninguno de estos dos extremos. Por el contrario, sacó lo mejor de ambos. Puso una doctrina bíblica, tradicional, y con una experiencia individual. Una manera de ver la salvación para nuestros días. Y en esto se ve el famoso cuadrilátero de Wesley, con sus 4 componentes: la Biblia, la razón, la experiencia, la tradición. De esta manera Wesley desarrolla su teología y lo comprueba bíblicamente y la aplica a la vida diaria en el área de la santidad. El wesleyanismo es el arminianismo ortodoxo dirigido por el favor y el poder del Espíritu Santo de Dios. Afirmaciones doctrinales arminianas. Elecciones como base en la presencia de Dios. Dios, en su conocimiento divino, sabe de antemano quiénes son los que van a responder al llamado y quiénes son los que van a creer y quiénes son los que no van a creer. Como dice en su palabra, por los que antes conoció, también los predestinó. Segundo, exposición ilimitada o expiación ilimitada o redención. Solo los que creen en Cristo serán salvos, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Tercero, incapacidad natural. La naturaleza humana se vio afectada. Perdón. El Espíritu Santo convence al hombre de su pecado para que busque a Dios. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. La gracia previniente o asistida. El Espíritu Santo no puede regenerar al pecador mientras que él no crea en Jesucristo. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe en Cristo Jesús. El hombre es libre de resistir la gracia. Perseverancia condicional. Los que creen pueden perder su salvación por no perseverar en la fe. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo, dice su palabra. El pecado original. Al hombre no se le condena por la depravación de su propia naturaleza, aunque esta sea la esencia del pecado. La gracia de Dios le permite al pecador cooperar con él para su salvación. Nadie recibe su condena por la imputación del pecado de Adán o por su naturaleza depravada, solo por sus pecados individuales o transgresiones. Amén, gloria al Señor. En esta oportunidad le voy a dar parte a mi hermano Felipe Valverde. Adelante, hermano. ¿Qué tal, hermano? Buenas noches. Continuando con la exposición, vamos a continuar con las afirmaciones doctrinales de la teología arminiana, ¿no? Como mencionaban, tenemos a la elección y predestinación. Dice, el decreto se apoya en la presencia de Dios. Por ella, Él
ha sabido desde la eternidad qué personas van a creer de acuerdo a la administración de los medios que sirven para el arrepentimiento y la fe por su gracia precedente, y qué personas van a perseverar en su gracia subsiguiente. También sabe quiénes no creerán ni perseverarán. Entonces, lo que dice el arminianismo, ¿no? Que Dios de antemano ya sabía, o ya tenía escogido, qué personas iban a ser, salvas, ¿no? Por su fe. Pero esto incluía a toda la humanidad y solamente estaba condicionada en la fe en Cristo Jesús. Lo que mencionaban antes, ¿no? A diferencia del calvinismo, decían que Dios había predestinado antes ya tenía escogidos a qué personas iban a ser salvas y qué personas no iban a ser salvas. En la teología arminiana, te dice que, si bien es cierto, coge la teología de la predestinación, pero también te dice que depende de la fe del hombre, ¿no? Que no solamente depende que no es una elección arbitraria de Dios, más bien tiene su base en la respuesta de la fe del hombre en el Evangelio. O sea, no basta con que Dios ya desde la creación haya escogido, predestinado, y sabiendo ya qué personas van a creer, sino mucho depende también de la fe del hombre, ¿no? De su elección que haga. Luego, tenemos otra de las afirmaciones doctrinales es la gracia preveniente, que es la gracia divina de preparación dispensada para todos. Es una gracia que Dios da a todos, ¿no? Como un regalo, que se define como la gracia anterior o la preparación para que el alma entre en el estado inicial de salvación, ¿no? Puede definirse como la manifestación de la influencia divina que precede a la vida completamente regenerada. Se tiene la creencia que para que esta gracia funcione o se ejecute, debe haber una sinergia, ¿no? O una obra conjunta o una acción cooperativa entre Dios y el hombre sobre su salvación. El hombre puede aceptar o rechazar el Evangelio y la gracia de Dios por su propio albedrío. Al despertar de este pecado original, uno se abre a la gracia en Jesucristo, ofrecida gratuitamente. Por ello es posible la restauración a una relación no corrompida y cercana a Dios. Luego tenemos el libre albedrío, como ya se mencionó. El libre albedrío se puede resumir en cuatro términos, ¿no? La gracia, la gracia preveniente obra sobre el hombre natural en su condición posterior a la caída, sobre todo su ser. O sea, te dice que la gracia le da al hombre, por la gracia preveniente hace que el hombre no sea condenado, ¿no? Después de la caída, después del pecado, no es condenado, ¿no? Y aplica a todo su ser, o sea, acá como dice, ¿no? La gracia preveniente hace al hombre un agente libre y responsable. La caída no borra su imagen natural de Dios en el hombre ni destruye alguno de los poderes de su ser, ¿no? La gracia preveniente hace al alma consciente de la esclavitud del pecado y la despierta a la verdad. O sea, por esa gracia de Dios, el hombre toma conciencia en su alma, en su ser, que es esclavo del pecado, y lo que hace es que quiera conocer la verdad, ¿no? Le despierta hacia la verdad y busca el conocer más de Dios. Entonces, la cooperación continua de la voluntad humana con la gracia original del Espíritu transforma directamente la gracia preveniente en la gracia salvadora, ¿no? Entonces, por medio de esa gracia preveniente, que es un regalo de Dios, el hombre toma conciencia de su condición de hombre pecador
y hace que se aleje del pecado para obtener la gracia salvadora. La caída del hombre no destruyó su poder para elegir, ¿no? O sea, si bien es cierto, el hombre pecó, pero nunca se destruyó esa capacidad del hombre de poder elegir, siempre se mantuvo el libre albedrío. La gracia preveniente mueve a la persona a ver su necesidad espiritual, cosa que le permite escoger la salvación, ¿no? Lo que mencionaba, que el hombre ya se da cuenta de su condición de pecador y hace que por reconocimiento propio pueda escoger la salvación, o por libre albedrío, que nunca dejó al hombre libre albedrío, pueda quizás alejarse, ¿no?, de la presencia de Dios. Términos de la salvación. La fe salvadora se puede definir en 4 términos, ¿no? Tenemos la conciencia del pecado, ¿no? El hombre después de la caída, es consciente de su condición de pecador. O sea, lo primero que tiene que hacer el hombre es tener conciencia o reconocer que es pecador, ¿no? Luego, volverse hacia Dios por medio de la gracia preveniente del Espíritu Santo. Luego tenemos que tener el arrepentimiento y la confesión. Luego, la aprobación personal del nuevo nacimiento, la apropiciación personal del nuevo nacimiento de Jesucristo. O sea, nos dice que la responsabilidad humana en la salvación, por nuestro propio albedrío, lo que necesitamos es reconocer el pecado, darle la espalda y voltearnos a Dios, tener fe en Cristo, ¿no? Entonces, el arrepentimiento tiene que ser anterior a la fe. Para nosotros poder creer, primero tenemos que arrepentirnos de nuestra condición de hombre pecador. Entonces, el arrepentimiento conlleva a la idea de cambio, de pecado total a sanidad total. El significado de la expiación, como dice la teología arminiana, Cristo no murió en sustitución de los pecadores. Cristo sufrió para satisfacer la justicia o el gobierno de Dios. Cristo hizo un pago simbólico para satisfacer el gobierno de Dios, no para morir por la humanidad, ¿no? En el alcance de la expiación tenemos que la expiación de Cristo fue universal, fue para todos, ¿no? La ofrenda de sacrificio de Cristo satisfizo las solicitudes de la ley divina para hacer posible una salvación para todos. La proclamación de los evangelios es para todos porque Cristo preveyó para todos. O sea, el sacrificio que hizo Cristo en la cruz fue para expiación de los pecados de todas las personas, no como se mencionaba en el calvinismo, ¿no?, que ya había solamente para los escogidos, no, y no, es para todos, pero ya depende del libre albedrío de cada persona. Entonces, por eso se dice que otra de las afirmaciones es que la salvación se puede perder. El hombre es salvo por gracia, pero no independientemente de su libre albedrío. O sea, su voluntad sigue siendo libre. El hombre puede reconocer su condición de pecador, pero nunca el hombre no dice es salvo por gracia, pero no independientemente de su libre albedrío. Su voluntad sigue siendo libre. O sea, no basta con la gracia salvadora que te ofrece Dios, sino que tenemos que estar en constante comunión y en formación, en crecimiento de la palabra, ¿no? Pero siempre vamos a tener el libre albedrío de poder decidir si mantenernos, reafirmarnos, o en el peor de los casos caer y retroceder hacia el pecado y perder la salvación. En una evaluación resumida de la teología arminiana, se puede resumir en 6 puntos, ¿no? En el punto número 1 dice, el arminianismo niega la imputación del pecado. Nadie recibe condena eterna por el pecado original. Perdón, apareció acá un... El arminianismo niega la imputación del pecado. Nadie recibe condena eterna por el pecado original.
el hombre se condena por sus propios pecados. 2. Los efectos de la caída del hombre se borran por la gracia preveniente dada a los hombres y por lo tanto puede cooperar con Dios en su salvación. 3. La caída no destruyó el libre albedrío del hombre, aún más, enseñan que la gracia preveniente se mueve en el corazón del creyente y le permite cooperar con Dios en su salvación por un acto de su voluntad. 4. En el arminianismo, la elección y la predestinación están condicionadas por la fe. Si bien es cierto, te dice que Dios desde la creación ya sabe qué personas van a ser salvas o van a escoger, van a ser, tienen el regalo de la gracia, pero para que sean salvas dependen también de la fe para que en cooperación el hombre pueda alcanzar su salvación. 5. El arminianismo enfatiza la participación y la responsabilidad humana en la salvación, reconociendo el pecado, darle espalda al pecado, arrepentimiento, confesión y fe. Lo que se mencionaba, ¿no? En la fe salvadora, tenemos que reconocer nuestra condición de pecadores, dejar el pecado atrás, la vida de pecado, darle espalda, ¿no? Arrepentirse, confesar esos pecados y la fe mediante Jesucristo es lo que nos va a llevar a obtener la salvación. 6. El arminianismo enseña que los creyentes pueden perder su salvación porque la voluntad humana sigue siendo libre y por lo tanto puede prescindir de su fe anterior en Cristo para escoger el pecado. Bien, hermanos, eso sería con respecto a la exposición.